¿Hasta dónde puede llegar una traición para que una madre termine durmiendo en una banca del parque con una maleta en la mano? Dicen que el corazón de una madre lo aguanta todo. Pero, ¿qué pasa cuando ese corazón es despreciado por el mismo hijo que crió con tanto amor? ¿Qué pasa cuando una mujer que lo dio todo es echada como si fuera basura vieja? Mi nombre es Lupe, y esta no es una historia de lástima. Es una historia de renacimiento. Me sacaron de mi casa. Me dijeron que estorbaba. Me arrancaron de mi nieto. Y cuando pensé que ya no valía nada, un extraño me tendió una taza de café. Ese gesto lo cambió todo. Hoy no te cuento esto para que me tengas pena, sino para que sepas que sí se puede volver a empezar. Que una mujer de edad, sola y herida, puede transformar su dolor en poder, en comunidad, en revolución silenciosa. ¿Te atreves a escuchar cómo convertí mi abandono en una escuela para mujeres invisibles? ¿Te animas a conocer la decisión que lo cambió todo y que hoy hace que mi hijo se arrodille pidiéndome perdón? Esta es una historia que no vas a olvidar. Esa mañana olía a café recién hecho, pero también a distancia. El sol apenas se colaba por la cortina rota de la cocina cuando escuché el murmullo de voces bajitas. Era mi hijo y su esposa. Otra vez hablando como si yo no existiera. Llevaba días sintiéndome una sombra, algo que se esquiva, que molesta, que se tolera, pero no se ama. Apreté la taza entre mis manos como si pudiera calentar algo más que mis dedos, como si el calor pudiera entrar hasta mi pecho y fundir ese nudo que me crecía desde hacía semanas. Entonces, ella lo dijo, con ese tono frío, educado, disfrazado de preocupación. Ya es momento de que tu mamá busque un lugar para vivir. ¿No crees? No gritó. No insultó, pero me dolió más que una bofetada. Sentí que el mundo se quebraba bajo mis pies, y aún así, me quedé sentada, como si no hubiera oído nada. Pensé que él iba a defenderme, que me miraría a los ojos y le diría que no, que su madre se quedaba, que esta casa era también mía, porque la ayudé a construir con mis manos y mis sueños. Pero no, solo bajó la mirada, guardó silencio, y ese silencio me gritó todo. Era su forma de decir que ya no era bienvenida, que le pesaba mi presencia, que prefería una paz artificial con su esposa antes que sostener la verdad con su madre. El café se me enfrió en la mano, y el corazón también. No dije nada. Me levanté despacio, como si cada paso me partiera un poco más. Me encerré en mi cuarto, esa pequeña esquina del mundo que aún sentía mía, y lloré como no lo hacía desde que se murió su padre. No sé cuánto tiempo pasé ahí, abrazada a una almohada vieja y manchada con lágrimas viejas. Escuché los pasos de ella afuera del cuarto, su voz fingidamente amable diciendo que me prepararían unas cajas para facilitar el traslado. ¿Traslado? ¿Así llamaban a echarme? Como si fuera un mueble viejo que estorba en la sala nueva. No podía creerlo. No quería creerlo. Me levanté. Caminé por el cuarto como un alma perdida. Vi mis cosas. La foto de mi boda. El suéter que tejí para mi nieto. Los libros que me regaló mi hermana. Cosas pequeñas, insignificantes para el mundo, pero que eran todo lo que tenía. Me sentí despojada, traicionada, sola. Mi hijo entró más tarde. Tocó la puerta suavemente, como si no quisiera molestar, como si aún le quedara algo de vergüenza. Me miró sin poder sostener mi mirada. Se sentó en la cama como un niño regañado. Me dijo que era lo mejor para todos, que necesitaban espacio, que yo estaría mejor en un lugar donde me cuidaran. ¿Cuidarme? ¿Quién me iba a cuidar más que yo misma? ¿Dónde estaban cuando me dolía la espalda de lavarles la ropa? ¿Dónde estaban cuando me desvelaba por cuidar a su hijo enfermo? Me mordí los labios para no gritarle. Me tragué la rabia como se traga una medicina amarga. Solo asentí, porque ya no tenía fuerza para discutir con quien no quiere escucharte. Esa noche no dormí. Empaqué mis cosas en silencio. Cada prenda que doblaba era una punzada. Metí mis recuerdos en una maleta vieja que encontré en el fondo del closet. Pensé en llamar a mi hermana, pero estaba lejos, enferma, con sus propios problemas. No quería preocuparla. Pensé en quedarme, en resistir, en pelear, pero me di cuenta de que ya había perdido,
que pelear con quien te ve como carga es pelear con una pared. Me fui a dormir con la ropa puesta, abrazando la maleta como un salvavidas. Sabía que al amanecer debía irme. Y no tenía idea de a dónde. Al día siguiente no hubo despedidas, solo miradas evasivas. Mi nieto, tan inocente, me abrazó sin entender por qué lloraba. Le dije que me iba de viaje, que volvería pronto, que se portara bien. Mentí, pero era una mentira suave, protectora. Me fui caminando, arrastrando la maleta y el alma. Cada paso era una pregunta sin respuesta. ¿Dónde fallé? ¿Por qué mi propio hijo me dejó ir así? ¿En qué momento pasé de ser indispensable a ser un estorbo? Caminé sin rumbo, bajo un cielo gris que parecía llorar conmigo. Nadie me miraba, nadie me esperaba. Era invisible. Me senté en una banca del parque, la maleta a un lado, la espalda doblada, las manos temblorosas. Saqué un pan que llevaba en el bolso y lo comí a pedacitos, como una niña abandonada. A mi alrededor, la ciudad seguía su ritmo. Gente apurada, niños corriendo, parejas abrazadas, y yo ahí, como una isla. Sentí el frío meterse por los huesos. No tenía dinero para un hotel, no tenía amigos cerca. Solo tenía una pequeña pensión que apenas alcanzaba para medicamentos. Pensé en dormir ahí mismo, en la banca, pero el miedo me apretaba el pecho. Miedo a los desconocidos, al frío, al olvido. Y fue entonces cuando él apareció, un hombre mayor, con barba blanca y ojos tristes. Se acercó despacio, con una bolsa de pan en la mano. Me miró sin lástima, pero con algo más profundo. Comprensión. Me ofreció un café caliente. Dudé. Pensé que tal vez quería algo a cambio. Pero no. Solo se sentó a mi lado y me dijo: «Usted se parece a mi mamá». Esa frase me quebró, como si alguien hubiera encendido una luz en el fondo de un túnel oscuro. Hablamos por horas. Le conté todo. Él solo escuchó. No opinó. No juzgó. Me ofreció un techo por una noche. Acepté. Y esa fue la noche en que todo empezó a cambiar. Su nombre era Don Julián. Vivía solo, en una casita humilde pero limpia. Me ofreció una sopa caliente y una cobija. Me sentí como en casa. Por primera vez en semanas. No hizo preguntas incómodas. Solo dijo: «Aquí nadie sobra». Dormí como no dormía desde que mi esposo murió. Al día siguiente me preparó desayuno. Me dijo que podía quedarme unos días mientras encontraba un lugar. Sentí vergüenza, pero también gratitud. Nadie me había tratado con tanta humanidad en mucho tiempo. Empecé a ayudarle con la limpieza, con la cocina. Él me decía «comadre» y yo le decía «ángel», porque eso era, un ángel vestido de viejo solitario. Los días se convirtieron en semanas. Empezamos a compartir historias, recetas, risas. Él me enseñó a hacer pan de elote. Yo le enseñé a coser botones. Nos hicimos compañía. No éramos pareja. Éramos dos almas rotas que se cuidaban. Me di cuenta de que no necesitaba tanto para ser feliz. Solo respeto. Solo paz. Solo alguien que me viera. Empecé a escribir un diario. A coser para vender. A sentir que renacía. Y lo más irónico era que, mientras más lejos estaba de mi familia, más cerca me sentía de mí misma. Pero lo que vendría después, nadie lo hubiera imaginado. La vida en casa de don Julián se volvió una rutina suave, casi como un suspiro después de una tormenta. Nos levantábamos temprano. Él calentaba café de olla con canela, y yo preparaba pan con mantequilla como hacía con mis hijos cuando eran pequeños. A veces, el aroma me traía recuerdos tan vivos que me dolía el pecho, pero no lloraba. Aprendí a mirar hacia adentro sin que me rompiera. Me miraba en el espejo cada mañana. Ya no veía solo arrugas ni cansancio. Empecé a ver a la mujer que había olvidado. Una mujer que sabía amar, cuidar, crear, resistir. Una mujer que merecía más. Don Julián me miraba con una ternura callada. No decía mucho. Pero cuando lo hacía, sus palabras caían como semillas buenas. Un día me regaló un cuaderno nuevo. «Para que escriba lo que le arde y lo que le alivia», dijo. Y así comencé. Cada noche escribía antes de dormir. No solo las tristezas, también los pequeños milagros del día. El canto de un canario, el sabor de una sopa caliente, una siesta sin pesadillas. Mis letras se volvieron mi refugio, mi confesionario, mi espejo. Escribir me devolvió la voz.
esa voz que mi nuera había apagado a fuerza de desprecio. Una mañana, mientras tendía la ropa al sol, sentí una ráfaga de libertad. Me detuve, cerré los ojos, escuché los pájaros y sentí algo que no había sentido en años. Paz. No era felicidad todavía, pero era una semilla. Me di cuenta de que no quería volver atrás, que no extrañaba mi casa, sino la ilusión de una familia que ya no existía. El peso de esa verdad fue grande, pero también liberador. Dejé de esperar una llamada, dejé de revisar el celular, dejé de preguntarme si me extrañaban, porque entendí que a veces la gente no te extraña, solo extraña lo que haces por ellos. Con el tiempo empecé a caminar por el barrio. Iba al mercado con don Julián. Conocí a las vecinas. Me ofrecí a ayudar en la parroquia. Pronto me convertí en doña Lupe, la señora que cose bonito. Me trajeron ropa para arreglar. Encargos pequeños, un vestido roto aquí, una cortina allá. Y poco a poco, comencé a ganar algo de dinero. No era mucho, pero era mío. Me sentí útil, viva. Compré una caja de hilos de colores. Esa noche la abrí como quien abre un cofre de tesoros, porque en esos hilos estaban mis nuevas raíces, las que yo estaba plantando por mí misma. Una vecina me invitó a una reunión de mujeres mayores. Fui sin muchas ganas, pero ahí encontré historias como la mía. Madres abandonadas, abuelas olvidadas, esposas que lo dieron todo y luego no recibieron ni un gracias. Nos abrazamos sin conocernos. Compartimos lágrimas, risas, pan dulce. Sentí que no estaba sola, que había una tribu de mujeres invisibles que, como yo, estaban aprendiendo a brillar en su oscuridad. Formamos un pequeño grupo de apoyo. Nos llamamos Las Renacidas y cada semana nos reuníamos a compartir lo que la vida nos arrancó y lo que aún podíamos construir. Un día cosí una blusa tan bonita que una señora del barrio me pidió 5 iguales. «¿Por qué no vende sus cosas?», me preguntó. Esa noche lo hablé con don Julián. Me animó sin dudar. Me prestó una mesita vieja. Juntos la arreglamos. Al domingo siguiente puse mi primer puestecito en el tianguis. Blusas, bolsas tejidas, pañuelos, todo hecho por mis manos. Nadie me lo creyó al principio, pero cuando vieron la calidad, comenzaron a comprar. Volví a casa con el alma llena. No por el dinero, sino por el respeto. Porque esa mujer que un día fue echada con una maleta, ahora era dueña de algo suyo. Recuerdo una tarde en que llovía fuerte. Estaba en el tianguis, empapada, intentando cubrir mis cosas con una lona. Una joven se me acercó, me ofreció un paraguas y me dijo: «Mi abuela era como usted, trabajadora, fuerte, hermosa». Me hizo llorar. Me recordó que mi valor no estaba en los ojos de quienes me echaron, sino en mi esencia, porque aunque intentaran apagarme, seguía ardiendo. Aunque me echaran a la calle, eché raíces en otro lado. Aunque me quisieran romper, estaba sanando. No era una víctima, era una sobreviviente. Don Julián se volvió mi familia del alma. Celebramos juntos su cumpleaños con un pastel de 3 leches que le horneé con todo el amor del mundo. Él me regaló una planta de lavanda. «Para que siempre huela a calma», dijo. Y así era. Cada vez que regaba esa plantita sentía que regaba también mi nueva vida. Le conté todo lo que nunca le dije a nadie. Mis miedos, mis culpas, mis sueños no cumplidos. Y él los escuchaba como si fueran tesoros. Nunca intentó salvarme, solo me acompañó. Y a veces, eso es todo lo que una necesita. Pasaron los meses. Ya no tenía miedo de mirar hacia atrás. Había dejado de esperar perdón, pero una parte de mí aún guardaba esa herida. A veces, en las noches silenciosas, me preguntaba si mi hijo pensaba en mí, si mi nieto preguntaba dónde estaba su abuela, si mi ausencia dolía. Y aunque ya no dolía tanto como antes, seguía ahí, una cicatriz que palpitaba cuando menos lo esperaba. Aprendí a vivir con eso, a no dejar que me definiera, porque ahora, por primera vez en décadas, mi vida me pertenecía, y justo cuando creí que lo peor había quedado atrás, la vida me sorprendió. Una tarde mientras tejía en la puerta, vi una silueta familiar al final de la calle. No quise creerlo. Me levanté, me acerqué, y ahí estaba él, mi hijo, más delgado, con los ojos hundidos,
la ropa sucia. Me miró como si el tiempo no hubiera pasado y dijo, con una voz que apenas reconocí, «Mamá, necesito tu ayuda». Sentí que el mundo se detenía. No sabía si abrazarlo, gritarle o cerrar la puerta, porque aunque me doliera, yo ya no era la misma. Lo vi parado ahí, frente a mi reja, con los hombros caídos y los ojos llenos de vergüenza. Mi hijo, aquel que me echó sin una lágrima, sin una explicación, sin una despedida digna. Por un momento el corazón me dio un salto. Fue automático, como si algo dentro de mí aún lo reconociera como aquel niño que dormía en mi pecho. Pero ese instante fue breve. Lo miré bien, y la herida se abrió de nuevo. No era un reencuentro dulce. Era una aparición incómoda del pasado. Me quedé en silencio. Él también. El tiempo entre nosotros se hizo denso, como si cada segundo doliera. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz débil. Miré a don Julián, que estaba adentro, preparando café. Asintió con una mirada tranquila, sin intervenir. Yo abrí la puerta sin decir una palabra. Mi hijo entró como si pisara terreno sagrado. Observaba todo. La casa modesta, las flores en las ventanas, la mesa con pan. No sabía que vivías así. Tan bien, murmuró. ¿Bien? Me dieron ganas de reír. Después de todo, ¿eso era lo que veía? Pero no dije nada. Me limité a sentarme, a observarlo como si fuera un extraño. Porque, en cierto modo, lo era. Contó su historia en fragmentos rotos. Su esposa lo había dejado. Se fue con otro. Lo echó de la casa. Se quedó sin trabajo, sin rumbo, sin dignidad. Dijo que buscó a todos, pero nadie quiso ayudarlo. Pensé en ti, aunque no sabía si me ibas a recibir, confesó. Sentí una punzada. Pensó en mí por necesidad o por amor. ¿Me buscó como madre o como última opción? Respiré hondo. No respondí de inmediato. Me limité a escucharlo, como lo hice tantas veces cuando era niño. Solo que esta vez no me derretí. Esta vez me mantuve firme. Le ofrecí café. Lo tomó como si tuviera años sin probar uno caliente. Bebía despacio, con las manos temblando. «Tienes olor a hogar, mamá», dijo de pronto. Y eso, esa simple frase, me quebró por dentro. Porque sí, yo tenía ese olor. Lo llevé siempre, aunque me lo negaran, aunque me echaran. Porque el hogar era yo, no las paredes, no los muebles. Era yo, con mi amor, mi comida, mi presencia. Y me di cuenta de que ahora por fin él lo veía, aunque fuera tarde, aunque ya no doliera igual, aunque yo ya hubiera cambiado. Me pidió quedarse unos días. Dijo que no tenía a dónde ir, que solo quería descansar un poco, ordenar su mente, buscar trabajo. Miré sus manos. Estaban sucias, ásperas, cansadas. No era el mismo hijo altivo que me echó. Era otro, uno derrotado. Dudé, porque abrirle la puerta era también abrir viejas heridas. Pero don Julián me tocó el hombro y me dijo bajito: «A veces el perdón no es para el otro, sino para uno». Y eso me movió. Le preparé un catre. Le di una cobija. Pero también le dejé claro que yo ya no era la misma. Los primeros días fueron tensos. Él no hablaba mucho. Se levantaba temprano. Ayudaba con lo que podía. Salía a buscar trabajo. A veces regresaba con pan. Otras, con las manos vacías y la cara larga. Pero no se quejaba. No exigía. Era como si estuviera pagando una deuda silenciosa. Me miraba con una mezcla de culpa y esperanza. Yo por dentro me debatía. Parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaba bien, pero otra parte aún sangraba. Aún recordaba las cajas, la maleta, la puerta cerrándose detrás de mí. Una noche, mientras lavaba los trastes, se acercó y me dijo: «Perdóname, mamá, no supe valorarte. Me dejé llevar por ella. Me dio vergüenza buscarte antes. Pensé que no me ibas a perdonar». Me detuve. Dejé caer un plato en la espuma. Lo miré. «No es cuestión de perdón», le dije. «Es cuestión de respeto. Me sacaste de tu vida. Me hiciste sentir como una carga. ¿Y ahora quieres volver como si nada?». Me temblaba la voz, pero no el corazón, porque ahora mi corazón estaba blindado por mi dignidad. Lloró. Un llanto silencioso, torpe, sincero. No dije nada. Lo dejé llorar, porque a veces
Uno necesita vaciarse para poder volver a empezar. Me abrazó. Yo no respondí de inmediato. Me quedé quieta. Luego puse una mano en su espalda. Pequeño gesto, pero enorme para mí, porque era la señal de que tal vez, solo tal vez, podíamos reconstruir algo. No lo mismo, nunca lo mismo, pero algo nuevo. Desde las ruinas, don Julián nos observaba con esa calma suya. Me decía, a veces los hijos regresan cuando la vida los golpea, pero no todos los regresos son falsos. Algunos vienen a aprender, otros a cambiar. Yo no sabía en qué categoría poner al mío, pero algo dentro de mí quería creer que él estaba aprendiendo, que el dolor lo había hecho ver, que, aunque tarde, estaba tocando la puerta con el corazón en la mano. Y eso ya era algo. Poco a poco, empezamos a hablar de cosas pequeñas, de la infancia, de las comidas que le gustaban, de las tardes viendo películas. A veces reíamos, a veces llorábamos. Me contó que su hijo, mi nieto, preguntaba por mí, que dormía con un suéter mío, que decía que su abuela era una supermamá. Eso me desarmó, porque, aunque me hubieran arrancado de su vida, yo seguía viva en su memoria. Y tal vez, solo tal vez, eso significaba que aún quedaba una esperanza. No dormí esa noche. Me quedé sentada frente a la ventana, abrazada a la cobija, mirando cómo la lluvia acariciaba las tejas. Las palabras de mi hijo resonaban en mi mente, pero fue una en especial la que no me dejó en paz. Tu nieto pregunta por ti. Esa frase se me clavó como espina dulce y amarga. No pude evitar imaginar su carita, sus ojos grandes buscándome en los rincones de una casa donde yo ya no estaba, su voz inocente diciendo, «Abuela», sin entender por qué un día desaparecí sin más. Me dolía en lo más profundo. Al amanecer, salí al jardín. Necesitaba aire. Don Julián me alcanzó con una taza de té de manzanilla. No dijo nada, solo me acompañó. Yo sabía que él intuía lo que me pasaba. Me senté en la banca, mirando mis plantas, y recordé cuando enseñaba a mi nieto a sembrar frijoles en algodones húmedos. Cómo se emocionaba al ver el primer brote. Me pregunté si aún recordaba eso, si aún conservaba el frasco. Quise correr a verlo, pero el miedo me detuvo. Miedo a lo que diría su madre. Miedo a que me cerraran la puerta. Miedo a no reconocerlo. Mi hijo me pidió hablar conmigo más tarde. Dijo que quería arreglar las cosas, que no solo buscaba techo, sino redención. Me mostró fotos de mi nieto. Estaba más grande, pero seguía teniendo esa mirada noble. En una imagen, sostenía un dibujo. Una abuela con capa de superhéroe. En la parte de abajo, con letras torpes, decía, «Mi abuela Lupe es mágica». Lloré en silencio. No por nostalgia, sino por ternura, porque en un mundo que me había tratado como sobra, aún había un pequeño corazón que me recordaba como un milagro. Mi hijo me propuso que lo acompañara un día al parque, donde solía llevar a mi nieto. «Tal vez te lo puedas encontrar», dijo. Dudé. No sabía si estaba lista, pero la idea me quedó dando vueltas. Al día siguiente, sin decirle nada, tomé un suéter tejido por mí y me fui sola al parque. Me senté en la banca donde solíamos comer helado. Observé. Esperé. Y entonces lo vi, corriendo con una pelota, riendo. Mi corazón se desbordó. Era él. Más alto, más fuerte. Pero era él. Me levanté sin pensarlo. Di unos pasos. Y me detuve. No quería asustarlo. No quería crear una escena. Así que me senté de nuevo, a la distancia. Lo observé por más de una hora. Jugaba con otro niño. Reía. Y de vez en cuando miraba hacia la entrada del parque, como si esperara algo. Me pregunté si me esperaba a mí. Me aferré al suéter que aún olía a lavanda. En un momento se acercó a comprar una paleta. Yo me paré y me acerqué también, como quien no quiere la cosa. Lo miré. Él me miró. Parpadeó. Y luego dijo, bajito, «¿Abuela?» Fue como si el tiempo se detuviera. Asentí con los ojos brillando. Sonrió. Me abrazó con fuerza. «¿Dónde estabas?», preguntó. No supe qué decir. «Tuve que irme por un tiempo, mi amor», respondí. Él me miró serio. «Mamá decía que estabas de viaje». Pero yo sabía que algo raro pasaba. Le acaricié el cabello. «A veces los grandes se equivocan», le dije. «Pero eso no tiene nada que ver contigo.
Siempre pensé en ti. Me regaló su paleta. Yo se la devolví. Nos sentamos en la banquita, como antes, y en ese momento supe que todo había valido la pena. Volví al parque varios días seguidos. A veces sola, a veces con mi hijo. Él intentaba acercarse al niño, pero había una distancia que no podía romperse tan fácil. Yo, en cambio, fluía. Era como si mi nieto hubiera estado esperando ese reencuentro. Le llevé libros, juguetes, cuentos inventados por mí. Me decía «abuela mágica» y me pedía que no volviera a desaparecer. Una tarde, mientras me abrazaba, me susurró «¿Cuándo vas a volver a casa?». Esa pregunta me rompió, porque la respuesta no era simple. Mi hijo me pidió que volviera, que se quedara conmigo y el niño, que reconstruyéramos todo. Me ofreció mi cuarto, mis cosas. Dijo que se había deshecho de todo lo que me hacía daño, incluida su esposa. «Podemos empezar de nuevo, mamá», insistía. Pero yo ya no era esa mujer. Yo ya tenía una vida, una rutina, un espacio donde me sentía vista, valorada. Volver significaba más que mudarse. Significaba ceder otra vez. Y yo no estaba segura de querer eso. No podía traicionar a la mujer que había renacido de sus propias cenizas. Hablé con don Julián. Le conté todo. Me escuchó en silencio, como siempre. Luego dijo: «El amor no siempre se demuestra regresando. A veces se demuestra sabiendo decir no». Esas palabras me marcaron. Me hizo pensar. Porque sí, amaba a mi nieto. Y sí, aún quería a mi hijo. Pero eso no significaba que debía volver a donde me quebraron. Tal vez el amor ahora era otra cosa. Visitar, cuidar, acompañar. Pero no perderme otra vez. No borrarme. Esa noche escribí una carta. A mí misma. Le dije que estaba orgullosa. Que había sobrevivido al abandono, al dolor, al miedo. Que se había reconstruido con hilos de dignidad. Y que ahora merecía elegir. Merezco elegir. Escribí con letras grandes, porque ahora, por fin, sabía que no era egoísta por cuidarme, que no era mala madre por decir no, que no era ingrata por no volver. Era una mujer entera, una abuela mágica, y nadie, nunca más, me haría sentir que sobraba. El día que le dije a mi hijo que no volvería a su casa, él no lo entendió de inmediato. Me miró confundido, como si no pudiera procesarlo. «¿Pero por qué, mamá? Esta vez todo será distinto», dijo. Y yo lo creí, pero también supe que no era suficiente, porque, aunque él hubiera cambiado, yo también lo había hecho. Ya no era esa mujer callada que aceptaba migajas. Ahora sabía poner límites, sabía que mi valor no dependía de estar cerca de quienes me lastimaron. Y eso, por primera vez, me dio paz. «No es por rencor», le dije. «Es por amor propio». Vi cómo su rostro se contrajo. No se lo esperaba, porque a los ojos de muchos, las madres solo están para perdonar, olvidar y volver. Pero yo no. Yo no había nacido para ser usada como trapo emocional. Yo había nacido para vivir, sentir, florecer. Y aunque él era mi hijo, ya no podía darme el lujo de volver a empezar desde un lugar que me arrancó la piel. Tenía derecho a elegir mi refugio, y ese refugio era mi presente. No mi pasado. El niño lo tomó mejor. Le expliqué con ternura que seguiríamos viéndonos, que podíamos ir al parque, hacer tareas, inventar cuentos. «Pero tú ya no vives con papá, ¿verdad?», me dijo con esos ojos tan sabios. «No, mi amor. Vivo en otro lugar, pero aquí». Le toqué el corazón. «Siempre estaré contigo». Me abrazó fuerte. Me pidió que no lo olvidara. Y le prometí que jamás lo haría. Porque una abuela nunca olvida. Solo aprende a amar desde donde puede. Desde donde no se rompe. Volver a casa esa tarde fue extraño. Llevaba muchas emociones en el pecho. Me sentía ligera y pesada al mismo tiempo. Don Julián me recibió con una sopa caliente y una sonrisa. «Decidiste», dijo como si ya lo supiera. Asentí. Y en ese gesto había toda una victoria. Porque decir no a los tuyos cuando antes habías dicho sí por costumbre es un acto de libertad. Comimos en silencio, pero el silencio no dolía. Era un silencio de respeto, de calma, de nuevos comienzos. Esa noche soñé con mi madre. En el sueño ella tejía un suéter color esperanza.
Me lo entregaba y me decía, «Ya no cargues con lo que no es tuyo». Me desperté llorando, porque entendí que durante años cargué con culpas que no eran mías. Me creí mala madre, mala suegra, mala mujer. Pero no era así. Solo era humana. Y ahora, por fin, podía mirarme al espejo y decirme, «Lo hiciste bien, Lupe. Lo hiciste muy bien». En los días siguientes, retomé mi rutina. Volví al tianguis. Las clientas me abrazaban. «Se le ve distinta, doña Lupe. Más brillante». Y sí, lo estaba, porque ya no tenía miedo. Ya no me dolía el rechazo. Había aprendido a convivir con la ausencia, pero también a abrazar la presencia. La mía, la de mis decisiones. Y cada puntada que daba en mis costuras llevaba un poquito de esa fuerza, recién descubierta. Un sábado, una mujer joven se acercó a mi puesto. Llevaba una blusa rota y ojos tristes. «¿Puede arreglarla?», me preguntó. La miré, y vi en ella a la mujer que yo fui. Le dije que sí, que no solo podía arreglarla, sino hacerla nueva. «Como usted quiera», le dije. Y sonrió. Esa sonrisa me hizo pensar que a veces somos instrumento para otras mujeres, que nuestra historia no solo es para llorarla, sino para compartirla, para sembrar esperanza. Don Julián me propuso una idea. «¿Y si hacemos un taller de costura para mujeres que quieren empezar de nuevo?» Me encantó. Comenzamos a planearlo. Usamos el patio, pedimos donaciones, compramos telas baratas. Pronto llegaron las primeras alumnas. Mujeres como yo. Madres solas, abuelas olvidadas, jóvenes escapando del abuso. Y ahí, entre hilos y agujas, tejimos algo más que ropa. Tejimos comunidad, tejimos sororidad. Una de ellas, Juana, me dijo, «Gracias, señora Lupe. Usted me hizo ver que no estoy sola». Y yo sentí que algo se acomodaba dentro de mí, porque toda mi historia, todo mi dolor, ahora tenía sentido. No había sido en vano. Cada lágrima, cada noche en la banca del parque, cada rechazo, me había traído hasta aquí, hasta este punto donde ya no pedía amor, lo compartía, donde ya no buscaba pertenecer, porque ya era mía. Y así fue como descubrí que no necesitaba volver al lugar donde me echaron para sentirme completa, que mi hogar no era una casa, ni una persona, ni un apellido. Era mi decisión, mi voz, mi dignidad. Cada mujer que entraba a nuestro taller me lo recordaba, porque ahora yo ya no era esa mujer rota. Era una guía, una sobreviviente, una maestra del renacer. Y nada ni nadie me quitaría eso nunca más. Los meses pasaron con una suavidad que no había conocido antes. Cada día en el taller era un regalo. Las mujeres llegaban temprano, algunas con niños en brazos, otras con cicatrices en el alma. Y yo, doña Lupe, la que un día fue echada con una maleta vieja, ahora era la que abría la puerta, la que ponía café, la que escuchaba sin juicio. Las llamaba por su nombre, les celebraba sus avances, les enseñaba a coser, pero también a levantar la cara, porque las mujeres como nosotras no se rinden, solo aprenden a resistir con elegancia. Una de ellas, Carmen, llegó con el rostro golpeado. No hablaba mucho, solo se sentaba en la esquina y cosía sin parar. Un día le dije, «Tus puntadas son fuertes, como tú». Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Fue la primera vez que sonrió. Dijo que nunca nadie le había dicho eso, que siempre la hacían sentir débil. «Aquí no somos débiles», le respondí. «Aquí somos flores en el concreto». Y esa frase se volvió un lema. Empezamos a repetirla en cada reunión. Flores en el concreto. Porque eso éramos. Eso somos. Don Julián nos ayudaba con todo. Acomodaba sillas, servía pan, arreglaba el patio. A veces cocinaba guisos que hacían llorar de nostalgia. Era el único hombre entre tantas mujeres, pero jamás se sintió fuera de lugar. Era como un abuelo sabio, un faro tranquilo. Me decía en voz baja, «Míralas, Lupe, todas llevan tu fuerza». Y yo, aunque no lo decía, sentía una gratitud tan profunda por tenerlo a mi lado. Nunca me pidió nada, solo me ofrecía su presencia. Y eso, para mí, era amor del bueno, del que no aprieta, del que acompaña. Un domingo decidimos hacer una feria de mujeres. Cada una vendería lo que sabía hacer.
Ropa, pan, artesanías. El tianguis nos dio un espacio. Pusimos música, decoramos con papel picado, colgamos frases de empoderamiento. Mi hijo y mi nieto vinieron. El niño corría entre los puestos, orgulloso. «Mi abuela es famosa», decía, y yo sonreía sin poder evitarlo, porque ahora sí me sentía completa. No porque ellos estuvieran ahí, sino porque yo ya no los necesitaba para sentirme válida. Era un regalo, no una necesidad. Mi hijo me miraba distinto, con respeto, con una mezcla de admiración y tristeza. «Nunca imaginé todo esto, mamá», me dijo, «y pensar que casi te pierdo por completo». Lo abracé. A veces perder es lo mejor que puede pasar, porque cuando una se pierde, se encuentra, y en sus ojos vi que lo entendía. Tal vez no del todo, tal vez aún con culpa, pero lo entendía. Ya no buscaba que me pidiera perdón todos los días, solo quería que me viera, y ahora por fin lo hacía. Una noche, al terminar la jornada, me senté con don Julián bajo el árbol de nísperos del patio. Le dije, «¿Te das cuenta? Somos como ese árbol. Nadie creía que podía dar frutos. Pero míralo. Está lleno». Él me sonrió. «Tú eres el árbol, Lupe. Yo solo puse el agua». Esa frase me estrujó el pecho. Porque sí, yo había resistido, pero sin él, tal vez no habría florecido. Le tomé la mano, y por primera vez entendí que no necesitaba ser joven para enamorarme. Solo necesitaba sentirme libre, y él me hacía sentir así. Empezamos a hablar más de nosotros, de lo que vendría, de si algún día querríamos vivir juntos, no como pareja tradicional, sino como dos compañeros de vida. No teníamos prisa, no había etiquetas, solo cariño, solo respeto. Me cocinaba sus recetas favoritas, y yo le tejía gorros para el invierno. Nos reíamos de nuestras manías, y cada vez que alguien nos veía juntos, decía, «Ustedes se entienden sin palabras», y era verdad. Porque el amor, cuando es real, no necesita ser gritado, solo vivido. El taller creció. Nos invitaron a dar charlas en otras colonias, a enseñar a más mujeres, a contar nuestra historia. Al principio me daba vergüenza, pero luego entendí que cada vez que hablaba, otra mujer se levantaba, y eso era un milagro. Empecé a escribir nuestra historia en un cuaderno nuevo, un testimonio, no para hacerme famosa, sino para que ninguna mujer se sintiera sola, para que supieran que sí se puede empezar de nuevo, que sí se puede renacer. Mi nieto me pidió que fuera a su escuela para contarles cuentos. La maestra me invitó con gusto. Preparé mis historias con esmero. Al llegar me presentaron como la abuela que hace magia con las palabras. Conté cuentos de princesas valientes, de abuelas viajeras, de niñas que cosían su propio destino. Al final, los niños me abrazaron. Y uno dijo, «Yo quiero ser como usted cuando sea grande». Yo reí y pensé, ojalá nunca tenga que ser como yo. Ojalá no tenga que pasar por tanto. Pero si pasa, que sepa que puede. Esa noche, mientras escribía en mi diario, puse una frase que me salió del alma. Las mujeres como nosotras no se rinden, se reconstruyen. Y con esa frase cerré el día. Porque era verdad, porque lo había vivido. Porque ahora lo veía en los ojos de cada mujer que tocaba mi puerta. Ya no me llamaban la que fue echada, me llamaban la que se levantó. Y eso valía más que cualquier disculpa. Porque yo, doña Lupe, ya no era víctima. Era ejemplo, era faro, era fuego que no se apaga. Cada mañana era un regalo. Me levantaba con el canto de los pájaros y el olor del café de don Julián. No necesitaba lujos, ni aplausos, ni promesas. Solo quería seguir siendo útil, seguir dando, seguir aprendiendo. En el taller, las mujeres me esperaban con sonrisas. Algunas ya vendían sus propias piezas. Otras se habían atrevido a dejar relaciones tóxicas. Y cada vez que una me decía, «Usted me salvó», yo respondía, «No, tú sola te salvaste. Yo solo te mostré el espejo». Porque eso era un espejo de lo que se puede, de lo que aún queda por vivir. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era mi nuera. No reconocí su voz de inmediato. Estaba más suave, más cansada. Me dijo que quería verme, que quería hablar. Dudé. Por dentro se me removieron todas las heridas. Pero acepté.
Nos citamos en una cafetería del centro. Fui con paso firme, no por orgullo, sino por respeto a mí misma. Me senté, pedí un té de Jamaica y la esperé. Llegó puntual, con cara de alguien que ha llorado mucho. Me dijo: «Hola, Lupe», como si fuéramos conocidas y no enemigas. No supe qué decir. Ella empezó. Dijo que estaba sola, que el hombre con el que se fue la dejó, que se había dado cuenta de muchas cosas. «Fui injusta contigo», dijo. «Te traté como si fueras invisible, y tú solo querías ayudarnos». Sentí una mezcla rara. Parte de mí quería gritarle todo lo que me guardé, pero otra parte ya no tenía rencor, porque ya no vivía en ese dolor. Le dije: «Tú hiciste lo que creíste que era mejor, pero yo también hice lo que necesitaba para sobrevivir». Me pidió que volviera a ver a mi nieto más seguido, que él hablaba de mí todo el tiempo, que me necesitaba, y eso fue lo único que realmente me importó. Acordamos que ella lo traería al taller cada sábado. «Aquí hay mujeres fuertes», le dije. «Le van a hacer bien ver eso desde chico». Ella sonrió, bajó la mirada y asintió. No pedimos perdón, no nos abrazamos, pero hubo un acuerdo silencioso, una paz discreta. A veces, eso basta. Esa noche, don Julián me preparó arroz con leche. Me escuchó sin interrumpir. «¿Te sientes aliviada?», preguntó. «Sí, es raro, pero sí. Es que soltar no siempre duele, a veces libera». Y tenía razón. Sentía que algo en mí se había soltado, como un nudo viejo que ya no apretaba. No porque ella cambiara, sino porque yo ya no cargaba con su juicio. Había aprendido a soltar, a no retener el veneno ajeno, a dejar que cada quien lleve su cruz. Los sábados se volvieron mi día favorito. Mi nieto llegaba corriendo, abrazándome con esa fuerza pura que solo los niños tienen. Le enseñé a coser botones, a preparar agua de limón, a barrer con ritmo. Me decía que quería ser inventor, y yo le decía que podía ser lo que quisiera. «¿Hasta presidente?», preguntó una vez. «Hasta eso», respondí, porque los sueños no tienen edad ni techo. Y yo no iba a ser quien le pusiera límites. Una mujer nueva llegó al taller. Se llamaba Patricia. Al principio era callada. Llevaba una mirada de miedo constante. Un día me pidió hablar a solas. Me confesó que huía de su esposo, que tenía miedo de que la encontrara. Le ofrecí quedarse unos días en la casa. Don Julián preparó el cuarto de huéspedes. No hicimos preguntas. Solo le dimos techo, sopa y silencio, porque a veces eso es lo que una necesita para empezar a sanar. Con los días, Patricia floreció. Empezó a reír, a proponer ideas, a coser con creatividad. «Gracias, doña Lupe. Usted me devolvió la vida», me dijo. Y yo respondí lo mismo de siempre. «Tú sola lo hiciste. Yo solo estuve aquí». Pero por dentro sentí algo más. Sentí que mi dolor había sido reciclado, que había servido para salvar a otras, que cada cicatriz mía era ahora un mapa para otra mujer. Una periodista local vino a entrevistarnos. Quería contar la historia del taller. Al principio me resistí, pero luego pensé en todas las que aún no saben que pueden levantarse. Le conté todo, desde la maleta hasta las ferias, desde el parque hasta las sonrisas. «¿Y qué es lo que más ha aprendido?», me preguntó. Respondí sin dudar, que las mujeres como nosotras no se rinden, se transforman. Esa frase salió en la portada del periódico. Mis alumnas la recortaron y la pegaron en la pared del taller. Esa noche escribí una lista, no de pendientes, sino de lo que aún me queda por vivir. Quiero viajar a Puebla, quiero ver el mar de noche, quiero escribir un libro de cuentos, quiero reír hasta que me duela la panza, quiero amar sin miedo, quiero vivir cada día como si fuera el último. Y si un día mi historia se apaga, que lo haga sabiendo que no me quedé callada, que no me rendí, que fui luz, que fui abrigo, que fui, al fin, la mujer que siempre quise ser. Hay cosas que pueden arrancarte. Una casa, una familia, un apellido. Pueden empujarte a la calle, pueden darte la espalda, pueden hacerte sentir que sobras, pero hay algo que nadie puede quitarte: lo que llevas por dentro. Y yo, después de todo lo que viví, entendí eso con una claridad nueva. No me quitaron mi ternura,
No me quitaron mi capacidad de cuidar, no me quitaron mi risa, ni mis ganas de enseñar, ni mis sueños simples. Todo eso seguía dentro de mí, intacto, esperando salir cuando el dolor se hiciera a un lado. Una tarde de verano, el taller estaba lleno de risas. Las mujeres trabajaban en sus proyectos, los niños jugaban en el rincón con crayones y cartulinas, y yo servía limonada fresca con hojas de hierbabuena. Era una escena simple, cotidiana, pero para mí era un milagro, porque antes me sentía una carga, un mueble viejo, un estorbo, y ahora era el centro de algo vivo, no por control, sino por amor, un amor que no me pedía nada, que no me condicionaba, que no me medía por lo que daba. Era amor libre, el que merecemos todas. A veces me preguntaban si no me arrepentía de no volver a la casa de mi hijo. Siempre respondía lo mismo. No me arrepiento de haberme ido. Me arrepiento de haberme quedado tanto tiempo donde ya no era bienvenida. Porque esa es una verdad dura. Muchas veces nos quedamos por miedo, por costumbre, por esperanza. Y mientras tanto vamos desapareciendo. Yo me desaparecí por años. Me hice pequeña, sumisa, invisible. Pero un día, la vida me empujó. Y aunque dolió, fue lo mejor que pudo haber pasado. Patricia, la mujer que se había refugiado con nosotros, comenzó a escribir poemas. Los colgaba en la pared del taller. Uno decía: «Me fui rota, pero volví flor». Y cada vez que lo leía, me emocionaba. Porque eso éramos todas, flores que brotaron del lodo, mujeres que, pese a todo, seguíamos creyendo en lo bello, en lo posible. No necesitábamos permiso para florecer, solo necesitábamos un lugar donde no se nos pisara. Y ese lugar lo habíamos creado nosotras mismas. Don Julián me propuso algo loco: hacer una pequeña editorial comunitaria para publicar nuestros cuentos, nuestros poemas, nuestras historias. Al principio me reí. «¿Quién nos va a leer?», dije. Él respondió: «Las que aún no saben que pueden escribir su final distinto». Esa frase me tocó. Porque sí, había miles, millones, que aún no sabían que no estaban solas, que aún podían cambiar su historia. Así que dijimos que sí. Juntamos dinero, buscamos apoyo. Y nació Flores del Concreto, nuestro primer librito. Lo presentamos en una escuela local. Las niñas nos aplaudieron, nos abrazaron. Dijeron que querían ser como nosotras, que no sabían que las abuelas podían ser heroínas. Reímos, lloramos, y en ese momento supe que había algo más poderoso que el rencor. La inspiración, porque sanar una herida es valioso, pero usar esa cicatriz para guiar a otra, eso es sagrado. Era como pasar la antorcha, como decir: «Mira, yo también estuve ahí, y salí, y tú también puedes». Mi nieto se volvió parte del taller. Nos ayudaba a clasificar telas, a poner música, a servir agua. Me decía que quería hacer un documental de nuestras vidas, para que el mundo sepa lo fuerte que son las abuelas, decía. Yo lo miraba con amor y orgullo. Pensaba: ojalá nunca te dejes apagar, ojalá siempre recuerdes que venimos de mujeres que no se rinden. Y le enseñaba todo lo que sabía, no solo a coser, a mirar, a escuchar, a ser tierno sin miedo. Una tarde me senté con él a ver las estrellas. «¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande?», le pregunté. «Quiero construir casas para las abuelas que no tienen dónde vivir». Me quedé muda. Me abrazó y dijo: «Así nadie se sentirá como tú te sentiste». Lloré, porque en ese momento supe que todo el dolor, todo el frío de aquella banca del parque, todo el llanto contenido, no había sido en vano. Había sembrado algo, y ese algo ya estaba floreciendo en él. Recibimos una carta del municipio. Nos ofrecían un espacio más grande para el taller. Un reconocimiento, un impulso. Las mujeres gritaron, aplaudieron, lloraron. Y yo sentí miedo, porque el crecimiento asusta, porque una parte de mí aún dudaba. Pero don Julián me tomó la mano y me dijo: «Tú empezaste esto con una maleta y un café. Mira hasta dónde has llegado. Y apenas empieza, Lupe». Y sí, apenas empezaba. Esa noche me senté sola en el patio. Miré la luna. Respiré hondo.
y me dije en voz baja: a mí no me quitaron nada. Todo lo que soy sigue aquí, incluso más fuerte, incluso más claro, porque cuando una mujer se reencuentra consigo misma, ya nadie puede hacerla dudar, porque el amor propio, una vez despierto, ya no se duerme. Y yo, doña Lupe, esa que un día fue echada, hoy era un faro. Y brillaba. Brillaba como nunca antes. Nunca fui mujer de venganza. No sabía cómo devolver lo que me hacían. Solo sabía callar, aguantar, fingir que no dolía. Pero con los años entendí que hay una forma de venganza que no quema, que no hiere, pero que transforma. La venganza de la dignidad. Esa que no busca destruir al otro, sino reconstruirse a sí misma. Esa que no grita: me la vas a pagar, sino: me lo voy a sanar. Y eso fue lo que hice. No planeado, no con rencor, pero con firmeza, con la fuerza de quien ya no se deja pisar. Una tarde mi hijo vino al taller. Traía una caja. Dentro estaban las pocas cosas mías que aún guardaba. Fotos, un rosario, una libreta de recetas, una bufanda azul. Me la tendió con manos temblorosas. Esto siempre fue tuyo, mamá. Lo siento por haberlo retenido tanto. Tomé la caja, no por necesidad, sino porque ahora podía recibir sin dolor. Le agradecí, pero no le abrí la puerta de mi corazón como antes, porque había aprendido que el perdón no siempre incluye el regreso. A veces, solo es el cierre de una herida. Mi nuera también apareció, semanas después, con otra actitud, más humilde, más humana. Me pidió que hablara en una reunión de su grupo de mujeres. Tu historia puede ayudar, dijo. Dudé, pero acepté. Me presenté con mi mejor blusa bordada y mi cabeza en alto. Conté todo, sin dramatismos, sin adornos, solo la verdad. Algunas lloraron, otras aplaudieron. Y cuando terminé me dijeron: gracias por no quedarte callada. Y ahí entendí, esa era mi venganza. Hablar, mostrar, inspirar. Volví al parque donde una vez lloré con una maleta al lado. Me senté en la misma banca, cerré los ojos, respiré y le di las gracias al dolor, porque fue él quien me empujó, fue él quien me hizo soltar lo que ya no me nutría. Esa banca ya no era símbolo de abandono. Ahora era mi altar, mi primer piedra, el sitio donde comencé a construir la mujer que soy hoy, porque a veces, para volver a nacer, hay que tocar fondo. Y yo lo toqué. Pero salí, y salí volando. Don Julián me llevó de sorpresa a ver el mar. Nunca lo había visto en persona. Al llegar, mis ojos se llenaron de lágrimas. No por tristeza, sino por belleza. Me quité los zapatos. Caminé por la orilla. Las olas me lamían los pies. Sentí que el agua se llevaba todo lo que no necesitaba. Me senté en la arena. Él me tomó una foto. Aquí estás tú, Lupe, completa, libre. Y sí, lo estaba. Nadie me había regalado algo tan simbólico. El mar, el horizonte, el futuro abierto. A mi regreso, las mujeres del taller me recibieron con flores. Me habían organizado una sorpresa, una exposición de nuestras creaciones. Queremos que el mundo vea lo que somos capaces de hacer, dijeron. Y lo lograron. El centro comunitario se llenó. Vendimos todo. Nos entrevistaron. Y al día siguiente, una cadena local habló de la abuela que convirtió el dolor en arte. No podía creerlo. Pero era real. Mi historia ya no era solo mía. Era de todas. Mi nieto me abrazó esa noche y me dijo: abuela, cuando sea grande quiero contar tu historia. Y yo le respondí: cuéntala, pero sobre todo, vívela. Vive con verdad, con dignidad, con coraje. Porque él ya sabía que su abuela no fue una víctima pasiva. Fue una mujer que se levantó, que tejió su destino con hilos rotos, que se hizo fuerte sin perder la ternura. Mi hijo comenzó a sanar también. Lo vi acercarse más a su hijo, hablar con las mujeres del taller, ofrecer su tiempo como voluntario. No era el mismo hombre que me echó. Era otro, uno más consciente, más humilde. Le dije: el dolor también te transformó, ¿verdad? Él bajó la mirada y dijo: me enseñó lo que tú ya sabías desde siempre, que sin amor uno se pudre. Y ahí supe que algo bueno también había nacido en él.
Recibimos una invitación para hablar en una universidad. Querían que las mujeres del taller compartieran su experiencia con jóvenes. Me temblaban las piernas, pero fui. Conté todo. Y al final una chica se me acercó y me dijo: «Yo pensé que las mujeres grandes solo esperaban la muerte. Pero usted me hizo ver que aún queda mucho por vivir». Me abrazó. Y yo pensé, esta es la verdadera venganza. Romper los moldes. Enseñar que la vida no termina cuando otros te dan la espalda. Esa noche, escribí en mi diario: «Mi dignidad fue mi espada. No la usé para herir, sino para cortar los lazos que me ataban al sufrimiento. Y me sentí libre. Como nunca, porque esa era mi victoria. No me vengué gritando. No me vengué castigando. Me vengué creciendo, floreciendo, haciendo de mi historia una fuente de luz. Y eso nadie me lo puede quitar». El amanecer de ese día tenía un brillo especial. El cielo estaba despejado. El café tenía un sabor más profundo. Y mi corazón latía con una serenidad que no sentía hace décadas. Era el día que había decidido cerrar un ciclo. No por impulso, no por tristeza, sino porque sabía que había llegado el momento de tomar la decisión final, la que me liberaría para siempre. Me senté frente al espejo. Me peiné con calma. Me miré con amor. Y me dije en voz alta: «Hoy vas a soltar lo último que te queda». Fui a la casa donde viví con mi hijo, donde me echaron, donde lloré, donde fui invisible. La casa estaba vacía. Él me entregó las llaves hacía unos días, diciendo: «Haz con ella lo que quieras, mamá. Es tuya». Caminé por cada rincón. Toqué las paredes. Vi mi reflejo en los vidrios polvorientos. Era como visitar un fantasma. Pero no sentí odio. Sentí compasión por esa mujer que un día creyó que sin esa casa no podía vivir. ¡Qué equivocada estaba! Lo que necesitaba no eran paredes, era respeto. Decidí venderla, no para hacer dinero, sino para cerrar el círculo. Lo hablé con don Julián, lo hablé con mi hijo, lo hablé con mi nieto. Todos lo entendieron. «Es tu historia, Lupe. Haz lo que debas hacer». Y así lo hice. Encontré una familia joven, con una abuela incluida, que la compró con alegría. Me agradecieron por confiar en ellos. Y yo solo les pedí una cosa: «No echen nunca a la abuela». Rieron. Me prometieron que no lo harían. Me fui sin mirar atrás. Con ese dinero, construimos un nuevo espacio para el taller. Más grande, con dormitorios para mujeres en emergencia, con biblioteca, con cocina, con una sala llena de almohadones y frases bordadas. Lo llamamos la Casa del Renacer. Las mujeres lo decoraron. Los niños pintaron murales. Don Julián colgó luces en el jardín. Y cuando abrimos las puertas, todo el barrio vino a celebrar. Lloramos, reímos, cantamos. Era nuestro hogar. No porque tuviera paredes bonitas, sino porque dentro de él nadie sobraba. El día de la inauguración me pidieron dar un discurso. Me paré frente a todas, respiré hondo y dije: «Esta casa no es solo mía. Es de cada mujer que un día creyó que ya no valía, de cada madre que fue echada, de cada abuela que fue olvidada. Aquí todas valemos. Aquí todas brillamos. Aquí todas renacemos». El aplauso fue largo, fuerte, cálido, y supe que, con esas palabras, había sellado mi historia con dignidad. Mi nieto pintó un cuadro para mí. Salía yo, con capa de superhéroe, tijeras en mano, rodeada de flores. Lo colgamos en la entrada. «Eres mi ejemplo», me dijo. Y yo le respondí: «Sé siempre fiel a ti mismo, mi amor. Nunca dejes que nadie te apague, porque esa era mi misión ahora. No proteger, no cargar, no arreglar todo, sino guiar, inspirar, dejar huella». Don Julián me propuso matrimonio. No con anillo, sino con una carta escrita a mano. Decía: «No quiero cambiarte. Solo quiero compartir contigo los atardeceres que nos quedan». Lloré, no por sorpresa, sino por ternura. Le dije que sí, que no necesitábamos papeles, pero que mi corazón era suyo. Hicimos una ceremonia sencilla. Solo nosotras, las mujeres del taller, los niños, las flores y la música. Fue perfecto. A veces me siento en el patio, con mi diario en las piernas,
y releo todo lo que escribí desde aquella noche en la banca del parque. Esas primeras páginas son oscuras, pero luego todo empieza a florecer. Mi letra cambia, mi voz se alza, mi historia se vuelve canto. Y cada línea me recuerda que fui valiente, que no me rendí, que me elegí. Ya no tengo miedo a envejecer, porque sé que cada arruga es un mapa, cada cana una corona, cada dolor una victoria. Me siento rica, no en dinero, sino en amor, en paz, en propósito. Y eso, ninguna traición, ningún rechazo puede borrar, porque lo que se construye con dignidad no se derrumba jamás. Hoy escribo la última página de este diario, no porque mi historia termine aquí, sino porque comienza otra etapa, una donde ya no cargo culpas, donde ya no pido permiso, donde mi voz es mía, fuerte, clara. Y si un día me preguntan quién fui, diré con orgullo, fui Lupe, la que fue echada y regresó como reina, la que convirtió su maleta en taller, su dolor en fuerza, su soledad en comunidad y su vida en ejemplo. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si dejaras de mendigar amor y empezaras a elegirte? Yo sí, y el día que lo hice, dejé de ser la que fue echada para convertirme en la que se levantó. A ti, que has sido ignorada, usada, descartada. A ti, que te han hecho sentir que ya no tienes valor por tu edad o por tu silencio. Quiero decirte esto, aún estás a tiempo de cortar el ciclo, a tiempo de soltar lo que te rompe, a tiempo de florecer. No esperes que te pidan perdón para empezar tu nueva vida. La redención no siempre viene de los otros. A veces, nace en el momento exacto en que decides cerrar una puerta y abrir otra, con tus propias llaves. Si esta historia te tocó el alma, no la dejes pasar. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en más relatos que sanan, despiertan y empoderan. Porque aquí, las mujeres como tú y como yo ya no se rinden, se levantan.